Buen día a todos, en este video les quiero demostrar que el petróleo es de origen inorgánico. El hecho capital a señalar es que el petróleo nació en las profundidades de la Tierra y solo allí debemos buscar su origen. Dmitry Mendeleev. El petróleo crudo y el gas natural son materiales primordiales que han erupcionado desde grandes profundidades. Vladimir Porfiriev. La sugerencia de que el petróleo podría haber surgido de alguna transformación de pescado aplastado o de detritos biológicos es seguramente la noción más tonta que ha sido considerada por un número considerable de personas durante un periodo prolongado de tiempo. Fred Hoyle. Las primeras hipótesis fueron propuestas en el siglo XIX por el químico ruso Dmitry Mendeleev y el químico francés Marcellin Berthelot. Dmitry Ivanovich fue un químico ruso conocido por haber descubierto el patrón subyacente y la publicación en 1869 de la primera versión de tabla periódica, que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos. Contribuyó a la construcción de la primera refinería petrolera de Rusia, planteó las primeras teorías sobre el origen del petróleo y llegó a pronosticar que este recurso se convertirá en un componente clave de la economía mundial. En 1863 fue el primero en sugerir la idea de utilizar tuberías para el transporte de combustible, impulsó la importancia del petróleo como materia prima para la petroquímica. Por cierto, la hipótesis sobre el origen orgánico del petróleo, la cual nos impusieron, fue propuesta inicialmente por un masón llamado Mikhail Lomonosov. El científico Thomas Gold afirma que el petróleo es una sustancia primordial formada en las profundidades de la Tierra, especialmente en forma de metano. El ascenso del metano, a veces junto con el helio y el nitrógeno, alcanzó menos profundidad en la corteza de la Tierra, donde los hidrocarburos interactúan con la vida microbiana profunda y contaminan el petróleo primordial. En resumen, Gold dijo sobre el origen de los hidrocarburos naturales, es decir, el petróleo y el gas natural. Los hidrocarburos no son biología reelaborada por la geología, como sostendría la visión tradicional, sino geología reelaborada por la biología. El petróleo y el magma son similares. Ambos forman parte de las capas de la Tierra, como lo podemos observar en esta imagen. Tienes que saber que el petróleo se compone principalmente de carbono e hidrógeno, en la porción 83-87 de carbono y 11-14 de hidrógeno. El petróleo, aceite de roca, es una mezcla de compuestos inorgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro. En realidad, el petróleo, al igual que el magma, se produce en el interior de la Tierra por transformación de la materia inorgánica. El petróleo sí es renovable. Cuando extraen petróleo queda un hueco en ese pozo, pero al cabo de pocos años vuelve a surgir petróleo en la misma zona donde fue extraído. Es una mezcla muy compleja de composición variable de hidrocarburos de muchos puntos de ebullición y de estado sólido, líquido y gaseoso que se disuelven unos en otros para formar una solución de viscosidad variable. Por otra parte, el magma es una mezcla multifacética natural compuesta por una fase líquida formada por roca fundida, otra fase sólida, mineral y una parte gaseosa, exactamente como el petróleo. Es decir, que el magma también pasa por tres fases. El petróleo natural se forma a partir del metano, en las condiciones termodinámicas del manto superior. Casi todos los hidrocarburos que químicamente forman el petróleo son estables a grandes profundidades y la mayor parte son primordiales. Por lo tanto, los depósitos de petróleo representan un simple desplazamiento del petróleo desde su ambiente original de formación, es decir, desde el manto superior de la Tierra. En el interior del manto de la Tierra, el carbono puede existir como moléculas de hidrocarburo, principalmente metano y carbono en estado elemental, dióxido de carbono y carbonatos. Es decir, que una gran cantidad de hidrocarburos hallados en el petróleo pueden ser generados por procesos abiogénicos. Estos hidrocarburos pueden emigrar fuera del manto de la Tierra, hacia la corteza, hasta escapar a la superficie o permanecer atrapados por estratos impermeables, formando yacimientos de petróleo. Una variación de la teoría abiogénica sugiere que parte del petróleo puede formarse a partir de reacciones como la síntesis de Fischer-Tropsch a través de reacciones de hidrólisis produciendo hidrógeno al reaccionar con otros compuestos de carbono, dióxido de carbono o carbonatos. Los hidrocarburos migran a niveles menos profundos, principalmente en cuencas sedimentarias por fuerzas tectónicas. Los hidrocarburos son materiales primordiales que han erupcionado desde grandes profundidades.
la teoría abiótica ruso-ucraniana del petróleo, basada en cálculos termodinámicos en Ucrania, fue iniciada por el científico Emanuel V. Chekaliuk, cuyos estudios indicaron que el petróleo proviene y se origina a altas presiones y temperaturas en el manto de la Tierra, sin la participación de carbono de origen orgánico, es decir, que no es de vegetales o de animales. Esta teoría está respaldada por varios estudios experimentales realizados en laboratorios en los Estados Unidos por el Dr. J.F. Kenney y otros científicos rusos, Kolesnikov, Kucherov, Goncharov, Spanu y más. El geólogo ruso Nikolai Alexandrovich Kudryavtsev argumentó que cualquier aceite producido en el laboratorio a partir de plantas es similar en composición química a los hidrocarburos naturales como el petróleo crudo. Presentó muchos ejemplos de que se encontraron cantidades sustanciales y a veces comerciales de hidrocarburos en las rocas cristalinas del basamento o en los sedimentos que se superponen directamente a ellas. También indicó que los yacimientos de petróleo en los estratos sedimentarios a menudo están relacionados con fracturas profundas significativas en el sótano inmediatamente debajo de estas acumulaciones. Kudryavtsev concluyó que las acumulaciones comerciales de petróleo simplemente se encuentran donde las zonas permeables se cubren con zonas impermeables. Los volcanes de lodo a menudo se asocian con la lava volcánica, es decir, con el magma, y cuando están cerca de este último, los volcanes de lodo emiten gases no combustibles, mientras que cuando están más lejos emiten metano. En la península de Kola, en Rusia, existe petróleo en las rocas del basamento. El metano puede polimerizarse en el interior de una de las capas de la Tierra, mediante reacciones catalizadas de tipo síntesis Fischer-Tropsch, formando hidrocarburos líquidos y gaseosos, es decir, petróleo, por serpentinización de la peridotita del manto, la cual produce hidrógeno en presencia de metales catalizadores como níquel, hierro, etc. Los cambios repentinos de grandes cantidades de metano en el interior de la Tierra pueden causar grandes terremotos, a veces acompañados de gas helio y radón, como señaló el científico Thomas Gold. Para entender esto, debemos saber que la Tierra es una plataforma plana, gruesa, no es delgada. Es obvio que es gruesa y tiene capas, pero no como nos las ha contado la supuesta ciencia. El escape repentino de metano a la superficie de la Tierra o en los mares también puede ser la causa de algunos accidentes aéreos y naufragios. La pérdida de apoyo podría ocurrir si la ruta de las embarcaciones o aeronaves coincide con un gran flujo de metano, lo que se traduciría en una disminución de la densidad del aire o del agua y un desplazamiento del oxígeno que puede provocar fallas en los motores de combustión. El metano tiene un amplio rango de estabilidad termodinámica. Los experimentos de alta presión y temperatura confirman esto. El níquel, el vanadio, el plomo, el arsénico, el cadmio, el mercurio, el cobalto, el cromo y otros metales se encuentran a menudo en el petróleo, principalmente níquel y vanadio. Algunos petróleos crudos pesados, como algunos en Venezuela, tienen hasta un 45% de vanadio en las cenizas. Estos metales y su paragénesis son comunes en el manto de la Tierra. A través de la paragénesis de los metales es posible encontrar la identificación del origen del petróleo. La segunda ley de la termodinámica prohíbe la formación espontánea de hidrocarburos más pesados que el metano a bajas presiones. Los cálculos termodinámicos y varios estudios experimentales realizados en Rusia y Estados Unidos confirmaron que los componentes comunes en el petróleo no evolucionan espontáneamente a partir del metano a las presiones que normalmente se encuentran en las cuencas sedimentarias, por lo que la teoría del origen de los hidrocarburos abiogénicos sugiere una generación profunda, por debajo de 150 a 200 kilómetros, según estudios dirigidos por el Dr. J.F. Kenney y científicos rusos. El sistema hidrógeno-carbono desarrolla hidrocarburos bajo las presiones que se encuentran en el manto de la Tierra a temperaturas consistentes con ese entorno. La geología es prisionera de varios dogmas que han tenido amplia influencia en el desarrollo del pensamiento científico.
Varios metales como el níquel, el vanadio, el cromo, el cadmio, el mercurio, el arsénico, el plomo, el selenio, entre otros, también están presentes en el carbón. Muchos carbones son a veces bituminosos y también tienen un alto contenido de azufre. Estos metales provienen de las profundidades de la Tierra. Y el carbón negro representa etapas de alta pérdida de hidrógeno de los hidrocarburos primordiales. Muchos yacimientos de carbón han sido interpretados en ocasiones como ceniza volcánica. Entonces el carbón y los depósitos de petróleo son producidos a través de la fuerza tectónica. La misma Tierra está produciendo sustancias. Entonces la conclusión es que el petróleo, al igual que el magma, se genera en una de las capas de la Tierra. Es inorgánico y sí es renovable. Muchas gracias por ver este video. Por favor, apóyame en PayPal. Te invito a que compartas el video y te suscribas a mi canal.